Hola, hoy podés salvar una vida. Para eso es que estamos conectados hoy en este nuevo vivo de Fundación Cáncer FUCA, porque vamos a tratar y te vamos a contar cómo podemos hacer, no solo para salvar una vida, para salvar muchas vidas, porque hoy vamos a hablar de donante o de donación de médula ósea y de trasplante hematopoyético. Vamos a hablar de cómo podés vos registrarte como donante de médula ósea y de esa manera probablemente salvarle la vida a una persona que padece una enfermedad hematológica. Así que no te vayas, que ya nos vamos a conectar con dos médicas que ya veo que se están sumando. La doctora Adriana Vitriu y la doctora Lucía Fuente. Estas dos médicas son hematólogas, especialistas en hematología y más bien en oncohematología. Ya está con nosotros Lucía. Hola Hola, Lucía, buenas tardes. Lucía en realidad es la doctora Fuente. Es, como recién les estaba empezando a contar, ella junto a la doctora Diana Vitriu, que ya se sumará, son médicas especializadas en hematología y más bien en oncohematología, y se desempeñan en el servicio de oncohematología y trasplante hematopoyético del Instituto Alexander Fleming, donde FUCA, nuestra fundación, tiene su sede. Además, ellas dentro del trabajo del instituto son, o del servicio de hematología del Instituto Alexander Fleming, se especializan precisamente en trasplante hematopoyético, por eso hoy estamos conversando con ellas. Eh, es importante y porque, a ver si ya la estamos aceptando a la doctora Vitriu, veremos si ya se suma ella también. Este vivo tiene que ver con una fecha muy especial, que es, hola doctora Vitriu, hola Adri, ¿cómo Hola, estás? hola Gaby, hola Lu, Hola, ¿cómo están? Adri. Bueno, bienvenidas a este vivo de FUCA. En primer lugar, les agradecemos mucho por esta colaboración, por ayudarnos a informar y concientizar sobre estos temas tan importantes. Aprovecho también para saludar a muchas personas que se van sumando. Ale, Maru Arias, bueno, encantada de tenerlos a todos ustedes con nosotros. Hablábamos de que este vivo es para salvar vidas. Y hablábamos también de que este vivo tiene que ver con una fecha muy importante, con una conmemoración de hace 2 días, del 1 de abril. Eh, bueno, ¿quién de las dos nos quiere empezar a contar qué tiene que ver, qué tiene que ver esta fecha, cuál es la importancia y por qué estamos hablando precisamente de donación de médula ósea hoy? Bueno, Gaby, la fecha del 1 de abril se celebra el Día Nacional del Donante de Médula Ósea porque en esa fecha se puso en funcionamiento de manera activa el registro argentino de donante de médula ósea que funciona en el INCUCAI, ¿sí? Y para todos, digamos, muchas veces uno cree que donar médula ósea es que están como las médulas óseas guardadas en algún lugar, y en realidad los donantes se toman una muestra de sangre para estudiar si podría ser compatible con una persona que necesite su médula, y lo que se guarda en los registros o bancos de donantes es ese resultado de compatibilidad, que ahora, bueno, vamos a contarles un poco cómo es, de qué se trata, eh, pero la fecha en sí tiene que ver con el funcionamiento del registro argentino de donantes de médula ósea. Es muy importante para un país y para el mundo que haya registros de donantes de médula ósea, y esto tiene que ver con, digamos, gracias a las migraciones que hubo a lo largo de todo el mundo, es muy probable que uno pueda encontrar donantes en el resto del mundo. Pero las poblaciones que son más autóctonas en un país, en una región, y que no han sufrido este tema de las migraciones, se hace más difícil encontrar un donante. Entonces, un registro local ayuda no solamente al mundo, sino también
a que poblaciones propias puedan tener más acceso a donantes de médula ósea. Importantísimo, sí, hay muchos conceptos que hoy les queremos contar. Aprovecho que nos dice hola Carolina Zapino, hola Carolina y a todas las demás personas que hoy nos están escuchando, porque estamos hablando de un tema muy importante, de un tema muy solidario, muy, realmente, y queremos brindarle la mayor información posible con las doctoras. Entonces, doctora Vitriu, lo que queda claro entonces es que tenemos un registro nacional, pero que también hay registros internacionales, o sea que puede ser que podamos ser donantes de una persona de otro país o recibir donación también de una persona de otro país. O sea, hay una integración de registros a nivel internacional. ¿Cómo funciona esto? Y hay un registro internacional y al que se le reporta, cada registro local de cada país reporta sus datos en el registro internacional. Es una red computarizado, ¿no? Todo esto en donde cuando un paciente necesita un donante, lo que hace es se sube en este caso nosotros lo vamos a pedir al registro argentino, ¿sí? Claro. Entonces, cuando solicitamos para un paciente, lo que vamos a enviarle al registro argentino es su código genético de compatibilidad. Y ese código genético de compatibilidad del registro argentino, en este caso el argentino porque estamos acá, lo va a subir al registro internacional y ahí vamos a ver en qué registro del mundo aparece potenciales donantes que sean iguales o parecidos al paciente que está solicitando el trasplante. Claro, compatibles. ¿Y ese registro internacional, saben de qué organización es? ¿Es de la Organización Mundial de la Salud o es otro tipo de organización? Es el registro internacional de donantes de médula ósea. Bien, bien. Sí, sí, sí. Espectacular. Bueno, ya estamos adelantando algunos conceptos, pero hablamos de salvar vidas. ¿Quiénes son los pacientes que pueden llegar a necesitar este trasplante de médula ósea? O sea, ¿o qué enfermedades tienen estos pacientes que necesitan un trasplante? Lu, ¿querés contarnos Eh, vos todo Dale. esto? Bueno, un poco, en realidad ahora se va a poner en juego qué tipo de trasplante vamos a elegir, ¿no? En el caso de los trasplantes estos de los que estamos hablando, en que necesitamos un donante no relacionado, que nos va a donar la médula, lo más probable es que estemos frente a algún tipo de leucemia, generalmente leucemias agudas, o puede ser también algún tipo de linfoma. Si bien lo más frecuente son las leucemias agudas. Exacto. Aguda significa que es una situación de emergencia. Sí, generalmente es algo que tenemos que resolver rápido, que no tenemos tanto tiempo. Y Exacto. también existen otras enfermedades que no son oncológicas, pero que son fallos en la médula ósea que requieren de un trasplante. Una de las más comunes es la que se llama aplasia medular, que es donde la médula ósea no funciona y debe ser reemplazada. Y aprovecho esto de que la médula ósea no funciona para contarles qué es la médula ósea y por qué estamos hablando de trasplante de médula ósea. La médula ósea se encuentra dentro de los huesos y es la que va a formar o producir la sangre. Nada que ver tiene con la médula espinal que va por adentro de la columna, que es mucho más conocida, y esa médula espinal está relacionada con el sistema neurológico, con los nervios. La médula ósea está dentro de los huesos y allí adentro se encuentra una célula madre que va a dar origen a todo lo que compone la sangre. Esa célula madre por ahí la conocen más cuando se habla de células madre del cordón umbilical, y esto tiene que ver porque en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, la producción de la sangre, la fábrica, se encuentra en otros lugares, como por ejemplo el cordón umbilical. Pero a partir del momento del nacimiento, la médula ósea se aloja adentro de los huesos, la tenemos adentro de los huesos, y de ahí va a ir formando la sangre que va a salir a arterias y venas y va a circular. Pero las células madres estrictamente o médicamente se llaman células progenitoras hematopoyéticas. Hemato viene de sangre y poyética viene de formación de la sangre. Claro. Estas células progenitoras son las que son capaces de
formar nuevamente la sangre, sea en un propio individuo o en otro si yo hago un trasplante. Es por eso que también van a escuchar a veces el trasplante de médula ósea como trasplante hematopoyético o trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Tiene que ver con esta denominación de las células madre. Claro, en realidad nos contaban que el nombre más correcto, más técnico, es precisamente trasplante de células progenitoras. ¿Sería correcto Exactamente, así? Gaby. Así, de progenitoras o Hemato- hematopoyético directamente. Sí, Hematopoyéticas. Claro, es un concepto poco conocido que todas las células de la sangre se generan en la médula que está en los huesos. Esto quizás nos da posibilidad de empezar a contarles a las personas que nos escuchan cómo es el procedimiento. O sea, si yo quiero donar, quiero ser donante, que adelanto que yo no puedo, ya van a contar ustedes por qué. Si yo quisiera ser donante, ¿cómo es el proceso médico? Después hablamos de los trámites, pero empecemos por el proceso médico. ¿Querés, Yo les, Lucía, bueno, contarnos un poquito? primero hay que inscribirse como donante, un poco lo que decíamos recién en el registro de donantes. Esto tiene ciertos criterios que hay que cumplir, que están establecidos por el INCUCAI. Esto por ahí sí es más técnico, pero hay que ser mayor de 18 años, tener menos de 40 y ser previamente sano. Obviamente cuando uno se anota en el registro no sabe qué va a pasar a lo largo de su vida y si va a seguir siendo sano, porque puede ser que nos anotemos a los 20 y nos llamen a los 30. Por eso siempre antes de proseguir con la donación y efectivizar la donación de la médula, primero nos aseguramos de que el donante siga queriendo donar, ¿no? Porque por ahí cambió la situación de su vida, ya no quiere donar más médula o lo que fuera. Y después se hace de vuelta un chequeo médico completo, donde se le hacen estudios de laboratorio, electrocardiograma, ecografía abdominal a veces, bueno, eso ya depende de cada centro lo que elija, para asegurarnos de que el donante esté sano, porque la prioridad también es no dañar al donante, ¿no? Que es un paciente sano que está donando vida para una persona que está enferma, que no es su familia tampoco. Y una vez que se completan los chequeos, las evaluaciones clínicas, ahí sí el paciente puede efectivamente donar médula, siempre y cuando obviamente cumpla los criterios. Claro, pero estamos todavía en el principio del tema, o sea, una persona se anotó que quiere ser donante y qué es lo que pasa en primer lugar. Ahí entiendo una extracción de sangre y una Exacto. donación de Primero le van a sangre. sacar, eso, la parte técnica. Uno tiene que ir al lugar donde se pueda anotar como donante, que hay distintos centros en el país distribuidos por distintos lugares, y sí, efectivamente, te van a sacar sangre y haces una donación de una unidad de glóbulos rojos, generalmente se requiere. Esa sangre se estudia, cómo son estos genes de los que estábamos hablando antes, que es lo que van a establecer si el paciente es compatible o no con el donante, y eso ya queda registrado y anotado y guardado, y queda ahí a la espera. Claro, claro. Esto también nos permite hablar un poquito de los distintos tipos de trasplantes en cuanto a la relación entre el donante y el enfermo que recibe el trasplante, ¿verdad? Que puede ser sí, entre hay, familiares o no. Ahora estamos hablando de casos que no son familiares, que ni siquiera se conocen y que quizás ni siquiera viven en el mismo país. Sí, muchas veces pasa eso. Muchos donantes son de países extranjeros y tenemos que traer la médula desde lugares lejanos. Exacto, exacto. Pero, digamos, yendo a la práctica, entonces, una persona se le toma una muestra de sangre. Esa sangre, en definitiva, es aprovechada, porque también entiendo que se aprovecha para alguien que necesita una donación una de sangre donación, en ese exacto. momento. Y luego queda, o sea, se hace un estudio de genético de esa sangre y queda en el registro. Y supongamos que pasa un tiempo y se encuentra, o sea, sigamos con el proceso, ¿no es Y ahí cierto? queda Pasa ese un tiempo y se registro. encuentra alguien con quien puede ser compatible. Y entonces ahí nos contaba, se le hace una serie, se renuevan los chequeos médicos y luego, Ya el proceso propio de la donación. Generalmente exacto, lo que primero volver a chequear el estudio de compatibilidad en lo que llamamos alta resolución, es decir, más específico. Se le vuelve a sacar una muestra de sangre al donante para chequear de vuelta en más profundidad que sean compatibles. Y después el proceso propio de la donación ya depende de un montón de factores, ahí ya va a aparecer qué tipo de donación va a ser, porque hay distintos tipos de donación, no puede donar sangre o se puede donar médula directamente.
de donde vayamos a obtener las células progenitoras. Y ahí depende el tipo de trasplante que elijamos, es que se va a donar de una manera distinta. Exacto. Es de todas maneras un procedimiento mínimamente invasivo. Sí, de la siguiente manera. Estas células madres que están adentro de los huesos, de una manera podemos hacerlas viajar a la sangre. Esto se hace a través de una medicación que se recibe con unas inyecciones subcutáneas, o sea, por debajo de la piel, muy superficiales, que no duelen y no traen más que una sensación de malestar corporal, menos que si uno se sintiera engripado. Esa medicación se da por 4 o 5 días, y una vez que las células madres salieron a la sangre, se coloca como si fuera una agujita de un suero, ¿sí?, por uno de los brazos, y como si donara sangre. Pero esa donación de sangre va a pasar por una máquina que separa las células madres, se queda con las células madres, y el resto de la sangre es devuelta por la misma aguja que tiene colocado el donante. De esa manera, el donante no entrega nada más que las células madres, no está, digamos, entregando, no queda ni con menos glóbulos rojos, ni con menos glóbulos blancos, y las plaquetas pueden bajar un poco su valor, pero siempre dentro de la normalidad. Esto es la donación de células madres por sangre periférica. Nosotros lo llamamos así, donación por sangre periférica, y si por ahí escuchan o tienen dudas, el procedimiento de pasar por esa máquina que filtra las células madres se llama aféresis, por si lo escuchan y quieren saber de qué se trata. Estrictamente el término se llama donar células progenitoras por aféresis de sangre periférica. Y la otra opción es directamente con punciones de la médula ósea que se encuentra alojada en las crestas de la cadera, en la parte de atrás, en la parte posterior de los huesos que componen la cadera. ¿Por qué de ahí? Porque en el adulto la mayor producción de médula ósea se encuentra alojada en ese hueso. Eso sí se tiene que hacer en quirófano con una sedación o anestesia general, según cómo se defina. Se hacen las extracciones y requiere una internación de observación hasta el día siguiente. La forma de donar se decide entre el equipo que solicita la médula ósea, ¿sí?, porque hay indicaciones médicas que prefieren una forma u otra, y siempre la preferencia del donante. El que tiene la última palabra es la preferencia del donante. Si el donante prefiere donar por sangre periférica, lo hace de esa manera. Si prefiere donar de médula ósea, lo hace de esa forma. Los dos procedimientos son seguros para el donante y siempre se protege la vida del donante como primera instancia, como dijo Lucía, que el donante es una persona sana, ¿sí?, que está donando, está haciendo un acto que es voluntario, altruista, y está completamente sano. Claro, por supuesto. O sea, es un procedimiento sumamente seguro, y lo importante creo es destacar que, como dijimos al principio, o sea, estás permitiendo que sobreviva un paciente que está en una situación crítica, que se está jugando prácticamente su supervivencia. En ese punto también ustedes me comentaban que hay como un momento como de no retorno en esta decisión de donar médula ósea. O sea, como bien decíamos antes, cuando te convocan, te pueden llegar a preguntar si sí o no, si seguís manteniendo tu decisión de donar, pero en algún punto ya es como que no podés echarte atrás. Me gustaría que nos cuenten un poquito más sobre eso. Cuando ya el donante pasó los estudios de chequeos médicos para la donación, que son muy sencillos porque incluye un análisis de sangre, una ecografía abdominal, un electrocardiograma y una radiografía de tórax, nada más que eso, muy parecido como si alguien tuviera una cirugía sencilla, lo que se llama el prequirúrgico. Acá no se llama prequirúrgico porque no hay una cirugía, pero son análisis muy sencillos que se le hace al donante,
ya una vez que pasó esos estudios y se define la fecha de donación, ya el donante, si en ese momento manifiesta que no quiere donar, eso es lo que nosotros llamamos el punto de no retorno, porque el paciente que está por recibir la donación no tendría el tiempo de buscar otro donante, incluso muchas veces ya está haciendo el tratamiento preparativo para el trasplante. Entonces, sí o sí depende de esa donación. Sí, si nos ponemos a pensar, es casi una situación maravillosa o quizás una relación maravillosa. Aprovecho en este punto para contar que a propósito de esta fecha y de esta importancia que tanto las médicas del Instituto Alexander Fleming como quienes integramos FUCA consideramos que es tan importante difundir este tema y concientizar sobre este tema, preparamos un video informativo que invitamos a todos a mirar en el feed, en el Instagram o en el Facebook de la Fundación, de Fundación Cáncer FUCA, y además de, bueno, de ser un video muy didáctico de todos estos temas que estamos desarrollando ahora, quizás explayándonos un poco más, porque el tiempo de este vivo es más largo, pero lo que definitivamente los invito a todos a ver es el testimonio final del video, que es el de una paciente que recibió un trasplante de una persona de Israel, si no me equivoco, de un chico joven que fue su donante, y bueno, creo que un poco es también algo maravilloso y muy especial. Me imagino que ustedes, como médicas que conviven con este tipo de situaciones, lo deben experimentar, ¿no? Esa relación entre donante, entre quien entrega y quien recibe esa ayuda tan crítica. No sé quién de las dos me quiere contar algo. Un poco a raíz de esto que comentás, Adri, algo que me viene a la cabeza, no sé si a vos te pasa, es que nos pasó alguna vez de tener que evaluar algún donante para una persona extraña, o sea, la situación a la inversa, ¿no? Que nosotros no tenemos al paciente, sino que tenemos a la persona sana. Y es movilizante, explicándole y diciéndole, esto que vas a hacer realmente le va a cambiar la vida a alguien, y puede ser que se cure de una enfermedad que actualmente para esa persona es mortal. Realmente sí. Nosotros, También estar del otro lado. Sí. Nosotros, Gaby, en el Instituto Alex Fleming, si bien no somos centro de captación de donantes, o sea, uno no podría inscribirse, sí somos centro de colecta. Entonces eso es lo que dice Lucía, donantes que están en el registro argentino, nosotros nos encargamos de hacer la colecta para enviar a veces a otros centros de trasplante de Argentina, de Buenos Aires, perdón, y otros de otras provincias. Y también hemos mandado para España, Estados Unidos, hemos mandado muchas médulas. De hecho, desde que se abrió el registro, y recién en el 2008 fue el primer donante argentino que donó, al 2021, en el 2021 se registraron 71 donantes en el registro argentino que donaron médula, no que se registraron, perdón, que donaron médula, y de esos 33 fueron para pacientes argentinos. Claro. Y esto no es un dato menor, porque si bien la posibilidad de encontrar un donante en el mundo existe, y nosotros somos un país que ha sufrido mucho este tema de la inmigración, entonces tenemos una alta posibilidad de encontrar donantes, excepto los pueblos originarios, que es un poco más limitado, pero el resto tenemos una alta probabilidad. Incluso dentro de Latinoamérica somos uno de los países que mayor probabilidad tiene, pero acorta enormemente los tiempos, porque si uno ya puede contactar más rápidamente al donante dentro del país, acorta los tiempos y los costos, que en un país de Latinoamérica como el nuestro no es un dato menor. Entonces eso es importantísimo para fomentar la donación voluntaria de médula ósea. Claro. Y me imagino que también deben tener casos de gente que ha, bueno, como el caso de la paciente que nos lo cuenta en el video, digo, debe haber muchos casos de personas que recibieron trasplantes, sea de Argentina que del exterior. Sí. Y es casi como decir, volvían a nacer.
Sí, la paciente lo dice en su testimonio y ella no contó una parte que realmente es muy movilizadora y habla de lo que realmente un donante de médula ósea que ni siquiera conoce a quién va a donar, habla de la nobleza de esa persona, porque ella justo le tocó en la época de pandemia, como cuenta en su testimonio, pero algo que no contó es que en la primera donación se perdió, porque con esto de los vuelos, los aviones cerrados, cuando llegó el producto de la médula ósea que había donado, no servía, no era apto. Y entonces este donante donó por segunda vez para ella, sin conocerla, y ahí se lo trajo en un avión militar de una manera determinada para que pudiera pasar por los aeropuertos cerrados en plena pandemia. Y eso fue, bueno, fue un estrés muy grande para todos, para ella la mayor, por supuesto, pero bueno, para todos fue también un gran apoyo del registro argentino, del INCUCAI, para que esto fuera posible. Sí. Fue un trabajo verdaderamente en equipo, te diría que a nivel Y país. también desde Israel, ¿no? Porque volver a Sí. colectarlo y volver a dar, y la verdad que tuvimos re buena respuesta. Increíble, increíble. Ahora, volviendo a un tema que mencionábamos al principio, puede haber, estamos acá promoviendo la donación altruista de sangre de células de células progenitoras, perdón, Sí. pero también se pueden producir donaciones entre familiares cuando son compatibles, o hay también un procedimiento en el cual se toman células de la misma persona. ¿Nos pueden contar un poquito esto, que son los distintos tipos de trasplante, entiendo, ¿no? O de donación. ¿Querés Sí, sí, contar vos, Lu? sí, o sea, básicamente los trasplantes los podemos dividir en dos tipos, hay esos que van a ser autólogos, es decir, que las células progenitoras van a ser del propio paciente. Y acá en realidad es muy distinto el procedimiento y las patologías que van a recibir trasplantes autólogos también son distintos. Es más, si bien incluyen algunos linfomas, también están las patologías como el mieloma múltiple y algunas patologías no hematológicas, no sé, Adri, alguna así más groseras esas. Y después, por otro lado, los trasplantes halogénicos, o estos en los cuales el paciente va a recibir una médula ósea que no es propia y en la cual van a tener que aprender a convivir un paciente con un sistema inmunológico nuevo, ¿no? Porque la médula ósea fabrica glóbulos rojos, fabrica plaquetas, pero también fabrica todo el sistema inmunológico, todos los glóbulos blancos, y esa es la parte más difícil y donde hay que ver que haya compatibilidad. La compatibilidad viene determinada, me meto un poco a contar esto como para que se entienda, por unas proteínas que están en las células que se llaman antígenos leucocitarios humanos, o HLA, y está determinado por genes esto, obviamente, ¿no? Como todo en nuestro cuerpo hay unos genes. Esto lo vamos a estudiar para ver si el paciente es igual, sus genes HLA son iguales a los de sus familiares, y ahí vamos a ver si son compatibles o no. La probabilidad de que un paciente tenga la misma combinación de estos genes HLA que sus familiares, que sus hermanos, en realidad, de padre y madre, es del 25%. Es decir, que uno de cada cuatro van a poder ser compatibles. Entre hermanos. Entre hermanos. Siempre estamos hablando de hermanos de misma madre, mismo padre. Hoy en día hay una modalidad de trasplante más moderna, que incluye pacientes con menores compatibilidades, que no necesariamente tienen que ser el 100% igual, y esto nos permite también a veces utilizar donante como madre, padre, o incluso hemos utilizado hijos que han donado médulas para sus familiares, y ahí estaríamos hablando siempre de trasplantes halogénicos con un donante familiar. Claro. Esto de la donación queda para el trasplante halogénico, que nosotros llamamos no relacionado o no emparentado. Y esa compatibilidad entre personas que no tienen absolutamente ninguna relación es algo totalmente aleatorio, el hecho de Sí, que sean compatibles. bueno, en realidad esto tiene que ver, Gaby, y por eso yo te hablaba de las inmigraciones, porque cada uno de nosotros nacemos con nuestro código de compatibilidad. Y ese código de compatibilidad hemos heredado una mitad de la mamá y una mitad del papá. O sea, de los progenitores nuestros
del progenitor femenino y del progenitor masculino heredamos una mitad. Y así también a nuestra descendencia. Nosotros vamos a heredar una mitad y del otro progenitor se va a formar la otra mitad. Eso hace que cada uno de nosotros tengamos un código genético de compatibilidad que es único, pero que en algunos puntos es muy parecido al de otra persona. Y ahí es cuando el donante, digamos, ahí cuando entre paciente y donante hay lo que llamamos un match, una coincidencia en que 10 o 12 puntos de esa compatibilidad son iguales, porque en realidad el sistema genético de compatibilidad es único para cada persona, pero digamos que los 10 o 12 de estas proteínas que hablaba Lucía, que son las más importantes, a la hora de un trasplante de médula ósea, son las que se estudian. Y es aleatorio y no aleatorio, porque tiene que ver cómo nos mezclamos las poblaciones desde muchos años atrás, y es por eso que podemos ser compatibles con un donante español, alemán o que vive en Estados Unidos, porque por otro lado nosotros, ese donante que está registrado en un registro en un determinado país, no sabemos sus orígenes tampoco. Claro. Entonces no sabemos si es de italiano, español o tal vez oriental y vive en Estados Unidos, no sabemos. Claro. Entonces eso sí. Exactamente. Bueno, entonces, como para ya ir cerrando, creo que ya tocamos todos los temas. No sé si ustedes tienen presente algún tema importante más que mencionar. Si no, les diría que me parece que lo importante es que informemos, bueno, si alguien de las personas que nos está escuchando o que van a escuchar, porque este video va a quedar, esta charla va a quedar en el feed del Instagram de FUCA, quiere ser donante, quiere registrarse, ¿cómo hace? Aquí en Buenos Aires o en el interior del país, por ejemplo. ¿Qué tiene que Bueno, hacer? lo que tiene que hacer es fijarse en la web, en la web del registro de donantes argentino, en la página del INCUCAI, y ahí aparecen los centros en los que puede inscribirse como donante de médula ósea, en donde en la inscripción va a donar una unidad de sangre, como bien contamos hace un ratito. Y si querés, Lu, decís los requisitos más importantes para la donación. Ser mayor de 18 años, menor de 40, pesar más de 50 kilos y no tener ninguna enfermedad crónica asociada, ser así a grandes rasgos sano. Y después, bueno, como decía Adri, irnos a los centros de donación que están registrados, muchos de los hospitales públicos, las fundaciones de hemoterapia, los centros de colecta de sangre, donde uno habitualmente puede ir a donar sangre, generalmente registran a los pacientes. Así que ahí uno expresa su voluntad y es solamente en realidad, una vez que uno va a donar sangre, firmar el papel donde acepta el consentimiento y ahí toman la muestra para registrar. Claro. O sea que prácticamente a los sitios de donación de sangre de los mismos hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires seguramente que lo pueden hacer, y en el interior también algún hospital público, o buscarlo en el sitio web de que vamos a hacer algo. Cuando subamos el video, vamos a colocar en el copy la dirección de correo electrónico del INCUCAI, donde deben quizás enviar un correo electrónico o completar un formulario, ¿verdad? Algo que... Sí, exactamente. Sí, Adri. Sí. No, vos. No, algo que iba a decir es que esto lo contamos como si fuera tan fácil, probablemente uno se va a registrar en el registro y pueden pasar años hasta que te llamen, o puede ser que no te llamen, pero la importancia es de que el registro crezca, para que cuando un paciente busca, pueda encontrar y tenga más probabilidades de encontrar su donante. Claro. Aquí Itulula nos pregunta si que ella está anotada, o personas que están anotadas, pero que ya se anotaron antes de cumplir los 40, pero ya pasaron los 40. Acá también Marina nos dice tiene 45. ¿Significa que ya no la van a llamar? Es difícil de responder exactamente, porque si están ya registrados, probablemente digamos, sus datos no se dan de baja. Y si no tiene ningún otro donante, el paciente para el cual se solicitó no cuenta con ningún otro donante de menor edad, puede ser que la llamen.
pero es cierto que la mayor probabilidad es que si hay donantes más jóvenes, se citen los más jóvenes. Exacto, exacto, se prefieren los más jóvenes. Sí. ¿Tienen idea si hay una edad límite para después el procedimiento efectivo de donación? No, ¿Hasta no te qué entendí, Gaby. edad? O sea, hasta los 40 uno se puede anotar como Sí. donante, ofrecer como donante, pero después literalmente ser donante. ¿Hay una edad límite o No, es no, relativa? no hay una edad límite. De hecho, por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor tienen un donante familiar, hermano, cuya compatibilidad es del 100% y se va a preferir ese donante, siempre y Claro, cuando no tenga 70 años, ¿no? Por ahí por poner una edad claro, muy, muy alta, pero siempre se evalúa dentro de las posibilidades de los donantes y se trata de elegir siempre el más joven. Y esto tiene que ver con que la capacidad de regeneración de la médula es mayor cuando más jóvenes somos. claro. Entonces, es por eso que se elige el donante más joven, porque tiene mayor probabilidad de que el trasplante sea exitoso en ese caso. Exacto, exacto. Bueno, estamos recibiendo también mensajes de agradecimiento por esta charla. Creo que las doctoras han sido muy claras y que estas son explicaciones realmente muy valiosas y muy necesarias. Ya para ir cerrando, quiero contarles también que la doctora Lucía Fuentes se ha especializado, o sea, es hematóloga, pero además hizo una especialización precisamente en oncohematología y trasplante hematopoyético en el Instituto Fleming con una beca de FUCA. Así que es momento también para pasar un aviso de apoyen a FUCA. Pueden visitar nuestro sitio web www.fuca.org.ar, conocer todas las actividades que tenemos en FUCA y también, ¿por qué no?, donar a FUCA para nuestro programa de becas de especialización en oncología. Y bueno, ya pasé el chivo. Ahora, si las doctoras nos quieren contar o dar algún mensaje de cierre de esta charla. Yo Ah, creo que es muy importante fomentar la donación de sangre, porque los pacientes con enfermedades oncohematológicas y más en el trasplante requieren de muchas transfusiones. Los bancos de sangre se alimentan de donantes voluntarios. No hay otra manera de fabricar la sangre, solamente la fabricamos los humanos, y de esa manera, a través de la donación de sangre, aquellos que puedan inscribirse, en la medida que aumentemos el número de donantes posibles de médula ósea, va a mejorar el alcance para los pacientes que realmente dependen de este procedimiento para su vida, ¿no? claro. Bueno, Sí, Lucía, de remarcar eso, la donación de sangre también, ¿no? Que por ahí es algo para todos nosotros bastante fácil, que solamente es un poco de tiempo, y para muchas personas es un alivio saber que hay un banco de sangre atrás que los respalda. seguramente, Y seguramente. tanto Bueno, sangre como médula ósea se puede donar más de una vez, Gaby, y eso es importante, no influye en la salud de los donantes, y eso, bueno, creo que también es muy importante. bueno, acá Caro Embón nos dice, Ay, profesionales y seres humanos increíbles, junto a mi donante, gracias por salvarme la vida. Bueno, qué muy mejor cierre. lindo, algo muy lindo, Gaby, es que cuando el donante es no relacionado, no se pueden conocer con el paciente, y que el donante no puede saber a quién va a donar, para no generar ninguna presión por ese lado. Pero pasado un año se puede abrir la identidad, y si ambos quieren pueden conocerse. Si no, los pacientes pueden enviar cartas anónimas a su donante y al revés también, los donantes a quien recibió a través del INCUCAI. Pero después de un año pueden conocerse. Caro conoció a su donante, también tenemos otro paciente trasplantado con un donante argentino, no sé si se conectó y al vivo, capaz que lo hizo, que el año pasado conoció a su donante argentino y fue muy emotivo. Debe ser una experiencia maravillosa. Acá Vale nos pregunta cada cuánto tiempo se puede donar sangre. ¿Cada cuánto tiempo? Plaquetas, que son las que utilizamos para mantener, digamos,
en cierta forma contener los sangrados, que estos pacientes tienen predisposición a tener sangrados, se puede donar hasta una vez por semana, ¿sí? Incluso, nadie va a donar tanto como una vez por semana por mucho tiempo, pero hasta se podría si uno quisiera. Y glóbulos rojos cada 3 meses, porque es el tiempo que tienen de fabricación los glóbulos rojos. Por supuesto que por ahí mujeres que están en periodos menstruales y que tienen estas pérdidas normales de sangre, a veces hay que espaciar un poquito más, pero como línea general cada 3 meses se puede donar sangre y plaquetas mucho más frecuentes. Perfecto. Bueno, nos vamos entonces con este mensaje de Caro junto a mi donante. Gracias por salvarme la vida. Y muchísimas gracias doctora Fuente, gracias doctora Vitriu por estar con Fundación FUCA en este vivo de todos los lunes. Y para todos los que nos están escuchando, recuerden que todos los lunes a las 19 horas tenemos vivos muy, muy interesantes para que participen. Así que bueno, muchas gracias a todos, un abrazo, que tengan buenas noches y hasta la próxima. Gracias, buenas doctora. noches.